La sombra. Relato anónimo. Mi nombre es Elías y vivo en una localidad muy cerca de Tehuacán, Puebla. No les digo mi apellido porque es muy conocido entre la gente del pueblo, debido a que tengo muchos familiares ahí, y más por parte de mis abuelos. Todo esto comenzó cuando yo tenía 10 años. Fue un día lunes cuando comenzaron las vacaciones de verano, y mis papás decidieron que pasaríamos una semana en casa de mis abuelos maternos. Ellos vivían algo retirado de aquí, se podría decir que a la salida del pueblo. Esa zona, la mayoría de las casas eran pequeñas, muy humildes, pero la casa de mis abuelos sobresalía de todas ellas, puesto que era muy grande y de 2 pisos, pintada de un color rojo pero ya descarapelado. Mis abuelos eran muy conocidos en su colonia, aunque en realidad no había muchos vecinos cercanos. La vivienda más próxima estaba a unos 30 o 40 metros a lo mucho. Lo primero que hice ese día al llegar a su casa, después de saludar a toda la familia de parte de mi mamá, ahí vivían todas mis tías también, fue subirme al segundo piso. Desde ahí se podía ver todo alrededor. Había una gran parte de terracería que nos rodeaba y un poco más lejos empezaban los árboles del bosque. A mí me gustaba mucho visitarlos, porque ahí vivían también 2 de mis únicos amigos. Así que también me pasé todos esos días jugando con ellos y en convivios familiares. Se me fueron los días muy rápido, pero en una de esas ocasiones, ya en la noche, se reunió toda la familia para cenar, pero mis primos y yo comimos viendo la televisión en la sala. Entonces me paré y me fui por el pasillo para ir al baño, y al pasar junto al comedor, sin querer escuché que mis tíos platicaban a mis papás sobre algunas cosas extrañas que estaban pasando últimamente en la casa. Yo me quedé escondido en el pasillo escuchando. Entonces hablaron de unos supuestos duendes que rondaban la casa quitando y escondiendo las cosas de su lugar, y que también le habían dado algunos juguetes a mi primo más pequeño. Yo me quedé asustado, porque también dijeron que otro de mis primos les decía que él jugaba con ellos a esconderse por toda la casa, o incluso en el bosque, que eran sus amiguitos. Mis papás estaban un poco dudosos sobre lo que decían mis tíos, no creían que fuera real, pero en ese momento mi abuelita interrumpió la charla para decirle a mi mamá si no se acordaba que ella también jugaba con esos duendes por las noches, que incluso se salía de su cuarto por las madrugadas hacia el patio, y que según ellos le decían que se fuera a jugar al bosque, como si se la quisieran llevar. Mi mamá respondió con una risa nerviosa y dijo no recordar nada de eso. Hubo un silencio incómodo, y en eso otro de mis tíos retomó la charla y le dijo a mis papás que en la noche se escuchaban como lamentos, y estos al parecer provenían de la presa de agua que estaba muy cerca de la casa. Y así continuaron charlando. A mi corta edad, esos relatos me atemorizaban mucho, pero no le dije nada a mis papás, puesto que me regañarían por andar escuchando conversaciones ajenas. Esa noche no pude dormir bien pensando en todo lo que escuché. Al otro día, después de desayunar, mis 2 primos y yo salimos a jugar fútbol. Como les había dicho, en esos tiempos todo alrededor eran lotes baldíos, por lo que podíamos estar jugando sin ninguna preocupación. Estábamos tan entretenidos que no nos dimos cuenta que nos alejamos un poco de la casa de mis abuelos, y en una de esas, uno de mis primos pateó la pelota muy fuerte, y al ir tras de ella, me fui hacia una de las casas más cercanas. Agarré el balón y al levantar la vista, aquella casa me dio mucho miedo, como si algo en mi interior me advirtiera que algo malo estaba ahí. Mis primos me gritaron y me regresé con el balón. Seguimos jugando, pero ya no pude sacarme esa sensación de la cabeza. Me llamaba mucho la atención. Mientras seguíamos jugando, volteé en varias ocasiones hacia la casa. Sentía que alguien nos miraba desde sus ventanas. Entonces, sin querer, pateé el balón muy fuerte y de alguna manera fue a caer dentro de aquella casa. Mis primos enojados me dijeron que yo fuera a traerla, porque había sido yo quien la voló.
No me quedó de otra y me dirigí hacia allá. La casa estaba hecha de adobe, una mezcla de piedras y lodo, que en esa época era muy poco común, y estaba cercada con algunos barandales. Me acerqué y vi que la pelota había caído dentro de la casa por una ventana abierta. Toqué la puerta, mientras que mis primos se fueron hacia la parte de atrás de la casa, en donde había una reja. Yo volví a tocar la puerta mientras decía: «Buenos días, disculpe, ¿me puede dar mi balón?». Pero nadie abrió. Entonces vi que alguien se asomaba entre las cortinas de una de las ventanas, pero al darse cuenta que los veía, se escondió otra vez. Yo me acerqué a la ventana, pero no había nadie. No le di importancia, incluso pensé que solo había sido el viento. Mis primos me llamaron, fui a la parte de atrás y ahí me dijeron que saltara a la reja. Al principio no quise, ya que nos podríamos meter en problemas, pero mis primos me dijeron que era rápido, que saltara, agarrara el balón y se los lanzara. Después que podía saltar la pared donde había un tambo boca abajo, apoyándome con un tambo que había del otro lado, me sentí presionado y sin pensarlo decidí hacerlo. Me subí por los barrotes y salté la reja. Al caer del lado de la casa, escuché ruidos que venían de un rincón del patio de la casa. No lo había visto, era un perro negro sin correa, sentado viéndome fijamente. Me asusté mucho porque ni siquiera mis primos lo habían notado, a pesar de que supuestamente estaban vigilando por si alguien más estaba en la casa. Pero al verlo fijamente, sus ojos me llamaron mucho la atención. Me tenía como hipnotizado. En eso me gruñó muy fuerte y fue como me puse en alerta otra vez. Lo primero que pensé fue en salir corriendo de allí, pero al voltear mis primos ya no estaban. Les hablé por su nombre en voz baja, pero no me respondieron. No supe qué hacer. Empecé a sentir mi cuerpo cada vez más pesado. En eso recordé el balón, y no sé si fue por valiente o por evitar un regaño más fuerte por parte de mis papás al enterarse que entré a una casa ajena sin permiso. Al cruzar el patio, pensé que el perro negro me iba a atacar, pero al voltear a verlo, él permaneció inmóvil en esa esquina, viendo cada uno de mis movimientos. Al entrar a la casa, sentí mucho frío como si fuera diciembre, aunque afuera hacía demasiado calor. Además, estaba muy oscuro. Busqué el balón por todos lados, hasta que por fin lo vi sobre una vieja mesa de madera. Agarré la pelota y entonces escuché un ruido detrás de mí que me hizo saltar del susto. Volteé muy rápido, pero no pude ver bien lo que era, estaba muy oscuro. Fue entonces que solo vi una sombra. Parecía la de una persona, pero no podía verle la cara. Era una figura muy alta y delgada. Yo me quedé sin aliento al ver que esa cosa parada justo al frente de mí se me acercaba. Me dio la sensación como si de repente hubiera anochecido y el frío calaba mis huesos. Solo recuerdo que salí corriendo por donde había entrado. Al cruzar el patio, miré de reojo al perro negro. Este seguía inmóvil. Me paré frente a la reja, aventé el balón y mientras subía los barrotes, volteé y pude ver otra vez aquella sombra en la ventana. Sentí cómo se me erizaba la piel. Al brincar al otro lado, vi a mis primos más adelante esperándome. Yo incluso iba temblando. Lo primero que me preguntaron cuando estaba frente a ellos fue: ¿qué te pasó? Pero yo no supe qué decirles. Es más, ni siquiera podía hablar. Sentía que se me salía el corazón. Corrimos a la casa de mis abuelos. Ahí nos tumbamos en el patio. Ya más tranquilo, les conté del perro negro y de aquella sombra que vi en la casa. Mis primos se quedaron medio dudosos. Pensé que tal vez estaba exagerando en lo que vi, pero por otro lado, si el dueño de la casa me vio meterme, es muy probable que no tardaría en venir a reclamar y acusarnos con nuestros papás. Entonces quedamos en ese momento en que no le diríamos a nadie que nos habíamos metido en esa casa. Estuvimos otro rato en el patio
y después nos metimos. Esperamos todavía algunas horas, pero nadie fue a reclamar. Al otro día, les comenté a mis papás todo lo que había pasado. Después de escucharme, mis papás hablaron con mis abuelos para poder ir a pedirles una disculpa a los vecinos. Pero mi abuelita les dijo que en esa casa no vivía nadie, que estaba deshabitada desde hace mucho tiempo. Entonces yo le dije muy espantado que no, que yo había visto una persona dentro, e incluso un perro negro en el patio, pero mi abuelita insistió que ahí no había nadie. Entonces les dije que le preguntaran a mis primos que estaban jugando conmigo. Les hablaron, pero mis primos dijeron que no habían visto a nadie más que al perro. Mis papás creyeron que yo lo había inventado todo, y hasta ahí se dejaron las cosas. En los días siguientes pasamos frente a aquella casa y escuché un perro ladrar. Me acordé de aquel perro negro, pero no vi nada. Y por las noches empecé a escuchar cómo aullaba lastimeramente. Eso me daba mucho miedo, pero cuando les preguntaba a mis primos y tíos si también lo escuchaban, ellos me decían que no, que estaba loco. Pasaron los días, las vacaciones terminaron y regresamos a casa. Me sentí tranquilo de ya no escuchar aquellos aullidos, pero empecé a tener pesadillas en donde me atacaba ese perro negro. Regresé a clases y me sentí extraño. Sentía que todo el tiempo alguien me estaba mirando. Incluso llegué a ver de reojo sombras que pasaban junto a mí. Empecé a bajar mis calificaciones y me volví muy enfermizo. Así estuve casi un año, hasta que finalmente mis papás me llevaron a hacerme una limpia con una señora del pueblo que decían que era bruja, y poco a poco me fui recuperando. Dejé de ver aquella sombra rondándome y de tener aquellas horribles pesadillas con el perro negro. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato de un suscriptor anónimo, reescrita y adaptada por Luis Martínez.